Bienvenidos nuevamente, estudiantes de primero medio, a la clase. Comencemos. El objetivo de la clase fue conocer y analizar el contexto del romanticismo en la narrativa. Para comenzar, vamos a empezar a ver la narrativa, vamos a dejar atrás los poemas, los textos líricos del romanticismo para adentrarnos en este nuevo tema que van a ser específicamente los cuentos y las novelas. Para eso van a tener que leer el cuento El hombre de arena. Nosotros vimos en la clase un pequeño cortometraje que ustedes pueden ver en YouTube. Y a partir de esto, nosotros vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué recuerdas sobre el romanticismo? Habíamos recopilado cierta información que nosotros estudiamos hace algún tiempo sobre el romanticismo y después empezamos a estudiar cómo se relacionaba este tema, este contexto con la lírica. Ahora esos mismos tópicos los vamos a estudiar, pero en la narrativa. Por ejemplo, el tema del amor, el tema de la libertad, lo importante que era la libertad en la época, el tema del subjetivismo, es decir, que lo más importante en un autor era cómo él veía la realidad. También el tema de que se dejaba atrás el neoclasicismo para adentrarnos en la época medieval. Específicamente, por ejemplo, lo que vamos a estudiar en esta clase, que tiene que ver con buscar el folclore, por ejemplo, esas leyendas que se asocian a la época medieval y de ahí mismo aparezcan figuras, ¿cierto? Como los fantasmas, las ninfas, etcétera, personajes fantásticos dentro tanto de la lírica y ahora los vamos a estudiar dentro de la narrativa. Ahora, ¿has leído relatos en los que se aluda a leyendas o creencias antiguas? Nosotros en las primeras clases, ¿cierto? Hablamos sobre leyendas que ustedes conocían, que también tenían que ver con leyendas de su comuna, por ejemplo, y ustedes me relataron que conocían muchas leyendas antiguas que se asocian, ¿cierto?, a ciertas figuras reconocidas como son la Llorona, por ejemplo, que habíamos discutido que la Llorona era un personaje que existían muchas culturas y que era extraño, ¿cierto?, que tantas culturas conocieran este personaje de la Llorona. Lo mismo va a aparecer en este personaje de El hombre del saco o el cuco, ¿ya?, que nosotros le decimos, este personaje también que es conocido a nivel internacional y nosotros no sabemos cómo en tantas culturas ancestrales se conocían estas figuras legendarias. Bueno, el hombre de arena tiene que ver con esta figura del hombre del saco, ¿cierto? Que es este hombre que se lleva a los niños en la noche si es que se portan mal, pero esta es una historia más o menos parecida, que es que cuando un niño, ¿cierto?, no se duerme a la hora que corresponde, viene el famoso hombre de arena que le tira arenas en los ojos y le roba los ojos para dársela a sus hijos. Ahora, recordando el contexto histórico del romanticismo, habíamos dicho, ¿cierto?, que la burguesía va a ascender socialmente, es decir, ya no está el poder en la aristocracia, en los reyes, sino más bien en la gente que ostenta el dinero, por ejemplo, los grandes empresarios y los banqueros, que es lo que pasa en la actualidad. También debido a eso van a haber grandes cambios tecnológicos con la revolución industrial, sobre todo con la invención de la locomotora o el tren a vapor, que va a hacer que los procesos industriales sean mucho más rápidos, por lo tanto las ciudades empiecen a crecer de manera desmesurada, pero además del crecimiento económico que esto trae, también va a tener repercusión en la desigualdad de la población. Ya van a existir personas que tienen mucho dinero y personas que van a ser muy pobres. La gente ya no va a querer trabajar en el campo porque ya no va a haber tanto dinero ni tanto trabajo en el campesinado, sino que más bien se va a trasladar a la ciudad
para generar ingresos a partir, ¿cierto?, de la construcción de estas ciudades, ya que las ciudades requieren mucha mano de obra, ¿cierto?, para poder subsistir. Pero debido a esto también, debido a que llega la mano de obra desde el campo a la ciudad, vamos a necesitar mano de obra que sea calificada, es decir, que sea alfabetizada, que sepa leer, escribir, que sepa sumar, y que también sirva para desarrollar trabajos que tienen que ver con la entretención de la burguesía. Entonces, se va a querer educar, ¿cierto?, a las personas para que trabajen para la burguesía y también para que la entretengan, y a partir de esto van a hacer lo que nosotros vamos a estudiar, que es el folletín. El folletín es un tipo de novela que nace en esta época, que se hacía para entretener, ¿cierto?, en forma de lectura a los burgueses, a las personas que tenían dinero, ¿cierto?, para educarse. Entonces, de acuerdo a lo anterior, van a nacer diferentes tipos de novelas. Por un lado, vamos a tener la famosa novela histórica, donde su argumento va a estar centrado en los periodos o personajes históricos importantes. Ahora, esto va a rescatar aspectos de la identidad nacional, por eso tiene que ver, ¿cierto?, con el romanticismo y con el pasado medieval, que es lo que nosotros hablamos. Sus héroes suelen ser valerosos y aventureros, como en todas, ¿cierto?, las novelas donde aparecen personajes de la aristocracia, siempre van a representar ciertos valores, ¿cierto?, de la época. Por otro lado, vamos a encontrar las novelas de aprendizaje, donde se va a relatar el tránsito de este personaje desde la vida, desde cuando es pequeño a la vida adulta. Principalmente, como se va a tratar de la subjetividad del protagonista, sus relaciones a veces van a ser difíciles con su entorno social y cultural, pero cierto, va a haber un avance en estas relaciones para que el personaje pueda prosperar y así ser, igual que, como vimos en la novela histórica, un héroe. Por lo tanto, este tipo de novela se va a centrar en cómo el personaje aprende a ser mejor, ¿cierto? Y cómo puede superar ciertas dificultades del entorno social y cultural. Por otro lado, vamos a encontrar la novela fantástica, donde se van a narrar hechos fantásticos, como dice su nombre, y sobrenaturales. La novela fantástica, en relación con el romanticismo, va a surgir de las tradiciones de cada pueblo, a las que los autores agregan su imaginación original, o sea, van a salir de las tradiciones culturales de cada ciudad, de cada pueblo, de cada cultura, y el autor obviamente le va a agregar ciertas cosas de acuerdo a su imaginación, igual que los otros personajes que vimos en la novela histórica y la de aprendizaje, van a representar ciertos valores de la época, por lo tanto van a ser heroicos. Y por último vamos a ver la novela gótica, que es la que nosotros llamamos novela de terror, que va a mezclar a menudo hechos sobrenaturales. Va a utilizar, al igual que la novela fantástica, tradiciones populares, pero van a predominar paisajes sombríos, personajes extraños e insólitos, como los personajes que nosotros acabamos de nombrar, la Llorona, el Cuco, o más bien dicho en esta época, el Hombre de Arena. Para terminar entonces, ¿qué aprendimos la clase de hoy? Dejamos atrás, ¿cierto?, el tema de la lírica para empezar con el tema de la narrativa. Específicamente aprendimos en la clase de hoy sobre la novela que iban a existir en la época, ¿cierto?, a partir del folletín, para entretener a la burguesía,
y van a hacer diferentes tipos de novelas para entretener a este grupo de personas, ¿cierto? De acuerdo al contexto. Habíamos dicho que la burguesía ahora se tomaba el poder en vez de la aristocracia, los banqueros, los empresarios, que iba a haber una revolución industrial, el nacimiento de la locomotora iba a ser muy importante, iban a crecer las ciudades, pero también la desigualdad, y que a partir de eso los burgueses necesitaban alfabetizar a las personas, es decir, que aprendieran a leer, a escribir, a sumar, para que pudiesen trabajar para ellos y a la vez pudiesen entretenerlos. Ahora dijimos que iban a haber distintos tipos de novelas, que iba a estar la novela histórica con personajes históricos, la novela de aprendizaje con personajes que nos van a mostrar la vida desde su punto de vista, un crecimiento personal, de acuerdo al lugar donde nacen, ¿cierto? Van a derrotar ciertas adversidades y por lo mismo van a llegar a ser personajes heroicos. También vimos la novela fantástica, que como dice su nombre, va a ser, ¿cierto?, con personajes fantásticos de la tradición popular, ¿ya? Y que también van a ser personajes heroicos. Y por último, la novela gótica, que tiene que ver con lo oscuro, lo sombrío, con personajes, ¿cierto?, más bien terroríficos, que van a tomarse también de la tradición popular. Por ejemplo, este famoso Hombre de Arena que vimos al principio. Por último, entonces les dejo la actividad. Van a tener que leer el contexto de producción de la página 269. Luego van a leer el fragmento de la novela Frankenstein de la página 270 a la 278 y por último responder las preguntas de la página 279 a partir de la lectura. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que pueden ver esta clase y las anteriores en el sitio web academia-agapremil.com. Nos vemos entonces la próxima clase.